Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Soy el pastor Marvin Escobar de la Iglesia Roca Eterna en Puerto Cortés, Honduras, Centroamérica. Transmitimos desde Puerto Cortés con mucho cariño la palabra verdadera del Señor Jesucristo. Estamos contentos, ya se están conectando. Esperamos que todos los demás pues se conecten a esta hora, porque es necesario que hoy terminemos la tercera parte de Vigilantes de la Madrugada
Vigilantes de la Madrugada, parte 3. El tema de hoy, tema poderoso, es el seguimiento de esta serie. Y yo le invito a usted a que mire la primera y segunda parte de este mensaje para que le entienda completamente. Vigilantes de la Madrugada, parte 1 y Vigilantes de la Madrugada, parte 2 está ya en Facebook. Y ahorita estamos transmitiendo Vigilantes de la Madrugada, parte 3. Es un mensaje de poder, de gloria. Y así que hay que conectarse, hay que estar con papel, pluma y Biblia en mano. Porque después están llamando, escribiendo algunos, porque no entienden. No entienden porque no se concentran. Tenemos que concentrarnos en el mensaje. Tenemos que dejar los afanes, las cosas que nos distraen, las cosas que nos quitan el tiempo y dedicarnos a la poderosa palabra de Dios en esta madrugada. Así que lo más importante es la palabra del cielo. Es que nos conectemos con Dios y que esta oportunidad Dios pueda hacer la obra en nuestras vidas. Así que Cristo viene, el fin se acerca. Muchos no entienden esto, que el fin se acerca. Muchos están jugando al evangelio. Pero estos son los que van a llorar lágrimas de sangre en el último tiempo. Pero los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento. Pero es sencillo. El que es de Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Hay mucha gente que no me quiere, que me odian. Pero ellos están viéndome en el Facebook siempre. Me están chequeando, me están viendo, pero no me quieren por lo que predico. Otros están hasta en mis grupos de WhatsApp, pero son Judas, son hipócritas, porque yo sé que a veces llaman a mis mismas ovejas para atacarme. Imagínese usted este tipo de personas que están en el reino de los cielos. Si a usted no le gusta lo que yo predico, cámbiese de canal, busque otro pastor, busque otro canal, pero no ofenda, no ataque. Conviértase en una persona buena, no sea malo de corazón. Si no está de acuerdo con algo conmigo, pues agarre lo bueno y deseche lo malo, si usted cree que hay algo malo. Así que yo no entiendo a la gente por qué se complica la vida y es infeliz. Hay gente que son personas que son infelices. Yo predico la verdad y la verdad que se predica aquí no te va a gustar, porque si tú estás en pecado, estás endemoniado, estás en rebeldía, no oras, no ayunas, eres hipócrita, este mensaje no te va a gustar y me vas a empezar a atacar. Entonces es mejor que cambien de canal los que no les gusta que les digan la verdad. Porque aquí no estamos para consentir a nadie, aquí no estamos ni para tener likes, ni para buscar seguidores. Estamos para predicar la verdad del evangelio. Gracias a Dios que ya estamos como a 700 personas para llegar a 100,000 seguidores. A 100,000 seguidores. 100,000 seguidores en el mundo. Qué bendición. Y tenemos casi 13 millones de reproducciones en Facebook. 13 millones casi de reproducciones de todos nuestros videos. Así que estos videos están cambiando al mundo, a mucha gente en el mundo entero. Algunos pues no van a cambiar porque no son hijos de Dios, son hijos de las tinieblas y no quieren cambiar. Estos se van a perder en el tiempo del fin. Muchos van camino al infierno, camino al lago de fuego, porque nunca quisieron tener un encuentro con Jesucristo. Estamos hablando de Vigilantes de la Madrugada, parte 3. Hablamos en la parte 2 de que hay que vigilar de madrugada para obtener la bendición de Dios. Hablamos hablamos del alba, de anticiparse al alba. Como dice Salmo 119, 146 al 148, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Y sabemos que el alba es la aurora, la luz que sale antes del amanecer. O sea, el cristiano que ora antes de la aurora, no antes del amanecer, antes de la aurora. Antes de la aurora, la noche está súper oscuro. Y la aurora comienza a salir entre 4 y 5 de la mañana. O sea, los hombres de Dios vigilamos de madrugada. Y son los momentos donde tú obtienes la bendición y la prosperidad de Dios en la tierra de los vivientes. Un vigilante, un centinela, un atalaya que está parado en una torre, vigilando cómo funciona el mundo espiritual, vigilándolos a cuando viene el enemigo a atacar, para de esa manera poder hablarle a la familia, hablarle a los vecinos, hablarle a la ciudad, hablarle a la iglesia, al país, lo que viene para el mundo. Pero un centinela que no vigila desconoce las cosas del reino. Hablamos también que el centinela, el que vigila de madrugada, es llevado a la grandeza, como Job. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso
y fueres limpio y recto, ciertamente luego Dios se despertará por ti, dice Job 8:5 al 8. Y aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será grande. Entonces, también vigilar de madrugada te lleva a la bendición de Dios, como Jacob, que peleó con el ángel toda la madrugada antes que rayara el alba, y peleó para que Dios le diera una bendición. Pero muchos cristianos no quieren orar de madrugada y por eso no es bendecido. Hoy vamos a Vigilantes de la Madrugada, parte 3. Y vamos al punto, vigilando de madrugada en favor de la familia. Había un hombre que vigilaba por la familia y vigilaba por los hijos. Era un vigilante, Job. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 5, dice: y acontecía que pasando el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Está hablando de los hijos. Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días Job. Job todos los días ofrecía sacrificios de oración a Dios. ¿Por qué? Por los hijos. Por eso mucho pastor, mucho cristiano, los hijos son una vergüenza para el evangelio. Los hijos de muchos cristianos son unos pecadores empedernidos. Los hijos de pastores, de líderes de iglesia, son una vergüenza. No oran, no buscan a Dios, no ayunan, están en pecado, están endemoniados, porque el pastor no está vigilando de madrugada. Porque el líder no vigila de madrugada. El líder vigila pidiéndole a Dios, aparte de obtener grandeza, bendiciones, prosperidad, de conocer el mundo espiritual, el líder vigila también para poder interceder por su familia. Porque en la madrugada es cuando la familia es atacada por los demonios y los brujos. Es en la madrugada cuando los demonios y brujos y satanistas atacan a la iglesia. Pero ¿dónde está el pueblo orando de madrugada? Están durmiendo. ¿Por qué? Porque no conocen el mundo espiritual. Porque son unos aguados. Hay gente que es blandengue, aguada, arrogada. No son gente dinámica en el espíritu. Y así hay muchos cristianos, pero cuando usted les dice eso, se enojan y empiezan a atacarme a mí. No me ataque, cambie. No se enoje por la palabra verdadera. Cambie su forma de pensar y de vivir para que sea bendecido como he sido bendecido yo. ¿Por qué? Porque nosotros oramos de madrugada, vigilamos. El cristiano vigila, pelea la batalla. ¿Por qué? Porque está en una guerra espiritual. Decía, quizá habrán pecado y habrán blasfemado contra Dios. Y así hacía todos los días Job. Job todos los días peleaba la batalla por sus hijos. Uno se para por su mujer, uno se para por sus hijos, uno se para por sus padres, por sus hermanos en la madrugada. Es el momento de pelear la batalla. Entonces, hay gente que escribe cosas. No estoy diciendo que oramos por todo el mundo, pero hay gente que se va a ir al infierno aunque oremos. Entienda la sabiduría del cielo, porque la Biblia dice que muchos van por la puerta ancha y pocos por el camino estrecho. Nosotros oramos por los pecadores. No esté tergiversando el mensaje, hermano. Es que hay gente que no entiende lo que uno predica. No estamos diciendo que no vamos a orar por la gente. Estamos diciendo que el que no ora y no ayuna y no vigila va a perder la guerra espiritual. Y que el tiempo que viene es un tiempo de que hay que estar peleando parado en la brecha. Si usted no entiende el mensaje, tome vitaminas, tome sucrol. O pídale a Dios sabiduría e inteligencia. Porque por eso muchos descontextualizan lo que yo estoy diciendo. No captan, no tienen la revelación para captar lo que estoy diciendo. Entonces, Job peleaba todos los días en la madrugada. Así hacía todos los días. Job enviaba y lo santificaba, se levantaba de mañana y ofrecía sacrificios. Job era un padre responsable. Era un padre que peleaba la guerra espiritual porque sabía que los hijos pecaban. Usted tiene que entender que sus hijos no son Dios. Pero como usted no entiende eso, por eso sus hijos se le descarrían, porque usted no pelea la guerra espiritual por sus hijos en la madrugada. El vigilante de madrugada, el que vigila de madrugada rompe cadenas de esclavitud. El que vigila de madrugada rompe cadenas de esclavitud. Y en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 22 al 26, libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 22 al 26. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, porque Pablo y Silas habían sido encarcelados. El apóstol Pablo y Silas
habían sido encarcelados, estaban presos. Entonces dice la Biblia, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. ¿Por qué azotaron a Pablo y a Silas? Porque predicaban la verdad, así como la gente me ataca a mí. Pero ahora no te azotan con esos lazos, te azotan insultándote con mensajes a través de los comentarios de Facebook y por otras cosas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, ¿a qué horas? A medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. A medianoche, ¿a qué horas oraban? Desde las 12 de la noche. Estaban orando Pablo y Silas, no estaban durmiendo, pero a medianoche, Pablo y Silas orando, dice, primero orando y cantando salmos, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Gloria a Jesús. La oración de madrugada rompe las cadenas de esclavitud. La oración de madrugada rompe cadenas del diablo en la gente que tú oras. Son las cadenas de esclavitud. Esas cadenas de esclavitud caen por aquel intercesor que en la madrugada está orando y cantando salmos al Señor. Entonces a medianoche, aunque Pablo estaba preso y todos los que estaban presos ahí estaban amarrados, sus pies con cepos, estaban con cadenas. ¿Cuántas personas hay encadenadas al diablo? Encadenadas a las drogas, encadenadas al alcohol, encadenadas a una enfermedad, encadenadas a la pobreza y a la miseria. ¿Quieres romper cadenas de la gente? Tienes que orar de madrugada. Desde medianoche en adelante, Pablo estaba orando. Pablo conocía el secreto de la oración de los vigilantes, de los centinelas, de los atalayas. Gloria a Dios. Los que están parados en la brecha mientras otros están durmiendo. El centinela está buscando a Dios. Mientras otros están soñando, el centinela está orando. Porque hay gente que Dios tiene que darle sueños porque no vigilan. Hay gente que Dios tiene que darle sueños porque no los puede agarrar despiertos porque no vigilan. Solo son sueños. Pero el que vigila habla con Dios y Dios le escucha y puede liberar a los demás de las cadenas de esclavitud. Entonces Pablo no solo fue libre él, sino que fueron libres los que estaban con él. Cuando tú oras de madrugada, no solo tú eres libre, sino que son libres los que están contigo. Cuando tú eres de madrugada se liberan tus amigos, como aquí en Roca Eterna, que aquí se han liberado multitudes. Porque hay mucha gente por Facebook que me escribe: pastor, he sido bendecido por esa oración. He sido bendecido por esa oración de madrugada. He sido bendecido por esa palabra de Roca Eterna. Gloria a Jesucristo. La gloria es del Padre Todopoderoso. Entonces Pablo y Silas, orando de madrugada, cantando salmos, y los presos los oían. Los presos los oían. Los presos van a ser libres. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Dios va a liberar a esa gente con un poder sobrenatural. Dios va a liberarte con un poder sobrenatural. Dios va a liberar a los que ores de madrugada con un poder sobrenatural de las drogas, de los vicios, del alcohol, de la rebeldía, de la pobreza, de la ruina, del fracaso, de la enfermedad del COVID. Dios quita cadenas de esclavitud para todos aquellos centinelas y atalayas que están orando de madrugada. Gloria a Dios. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Cuando tú vigilas, de repente viene la liberación. Cuando tú vigilas, de repente Dios se manifiesta. De repente Dios se hace rema y empieza a darte palabra profética para orar más por la gente. Cuando Dios está en el asunto y tú estás en la madrugada, Dios se mete y los cimientos de la cárcel se sacudían. Se sacude el mundo espiritual con aquel cristiano que ora de madrugada. El mundo espiritual se sacude con los cristianos que oramos de madrugada. El cristiano que no ora de madrugada no puede romper cadenas de esclavitud. Te lo estoy diciendo. Por eso es que tú no eres libre. Por eso es que no liberas a tu familia. Por eso es que no liberas a tus vecinos, a tus amigos. Por eso es que en tu iglesia todos están atados. Por eso es que hay hijos de pastores atados de pies y manos. Hay pastores mismos y evangelistas y profetas y todos esos. Algunos están atados. Hay salmistas atados porque no vigilan de madrugada y están en derrota. Tienen familiares enfermos, están en pobreza, con deudas,
con crisis, con pleitos, y no entienden que tienen que vigilar para que venga un terremoto del cielo y rompa las cadenas del diablo. Las cadenas de pobreza son, mira, ves, romper las cadenas de pobreza es esclavitud, ser pobre, endemoniado. Es esclavitud, tener escasez, ruina. Y esas cadenas se rompen cuando viene el terremoto del cielo y rompe las cadenas y te hace libre y te bendice y te prospera y te libera de las deudas y de la esclavitud, te libera de la enfermedad, te libera de los vicios. ¡Gloria a Jesús! Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, porque la esclavitud tiene cimientos. La esclavitud tiene cimientos, o sea, está bien arraigada y es difícil moverla. Poderoso Dios. La esclavitud que tú has tenido tiene cimientos, tiene bases. Por eso dice que la cárcel tenía cimientos. Y solo un terremoto del cielo puede romper esos cimientos de pecado y de pobreza que traes de tus antepasados. Solo el Espíritu Santo puede romper esas cadenas del diablo y esos cimientos que están fuertes en la tierra y que te han a ti traído pobreza, ruina, destrucción, tristeza, pecado, divorcio. Solo Jesús te puede ayudar. Pero esto es para la gente que intercede, para la gente que de madrugada está orando, gloria a Dios, los cimientos de la cárcel. Pero hay alguien que nos da el mejor ejemplo de orar en la madrugada. Y voy a tocar un texto que toqué en Vigilantes de la Madrugada, parte 1, cuando Jesús está en Getsemaní. Siempre me impacta Jesús en Getsemaní. Jesús antes de que Jesús lo llevaran a crucificar. Antes de que a Jesús lo llevaran a crucificar, Jesús se va a orar con los discípulos al monte de Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite, lo dije la vez pasada. O sea, es una prensa, eran unas rocas que prensaban la vid, y cuando la prensaban sacaban el aceite de la vid. Así es a veces la madrugada. Cuando estás orando de madrugada, Dios saca lo mejor de ti. Cuando oras de madrugada, Dios saca la unción de ti. Por eso hay unción. Por eso hay pastores que tenemos unción y hay pastores montones que no tienen unción. Prediquen como prediquen, no tienen gloria, no tienen poder. Porque no oran de madrugada. Jesús oraba de madrugada. Y en el libro de Lucas, copie por favor, para que no esté preguntando mucho. En el libro de Lucas, capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículos 39 al 46. Lucas 22, versículos 39 al 46 dice: y saliendo se fue Jesús como solía. ¿A dónde fue Jesús? Al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Orad, les dijo, para que no entréis en tentación. Entonces él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Entonces analicemos bien este mensaje. Jesús está orando en Getsemaní y dice que saliendo se fue como solía. Saliendo se fue como solía. O sea, Jesús siempre oraba de madrugada. Él solía ir a Getsemaní. Era el lugar donde más Jesús pasaba orando. O sea, el hombre de Dios tiene un lugar de oración, y tú lo vas a encontrar siempre a esa hora en ese lugar. Si tú no tienes un lugar de oración donde te encuentras con Dios, tú no eres un vigilante, no eres un atalaya. Jesús solía irse a un lugar de madrugada. Jesús tenía una costumbre de orar de madrugada porque Jesús es Dios y él sabía que ahí estaba la victoria de estar conectado con el Padre, orar de madrugada. Y los discípulos siguieron a Jesús, porque hay mucha gente que sigue a Jesús pero que no ora. Hay mucha gente que sigue a Jesús pero no ora, pero no hace lo que Jesús hace, solo andan atrás de Jesús. Así son muchos que me miran por Facebook, solo siguen a Jesús y me siguen a mí pero no me obedecen. Me siguen a mí pero no hacen caso a lo que se les dice aquí. Solamente nos siguen por curiosidad o por ver el poder de Dios o por ver la revelación del cielo, pero no hacen lo que Dios dice. Entonces los discípulos le siguieron, y cuando llegó a aquel lugar les dijo: oren. Jesús lo primero que le dijo a los discípulos es: oren para que no entren en tentación. Porque cuando un cristiano no ora, cae en pecado. Cuando un cristiano no ora de madrugada, cae en pecado. Hay muchos que cuando se levantan ya van decididos a pecar porque no oraron de madrugada, porque no le pidieron a Dios de madrugada, porque no clamaron para que Dios los liberara de las ataduras del pecado y de la maldición.
Entonces, Jesús se levanta, Jesús viene y va a orar de madrugada con los discípulos. Y viene en ese momento Jesús y les dice, oren. Oren para que no entren en tentación. Oren para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas Jesús oró. Aquí lo importante es, ¿qué oró Jesús? ¿Qué oró Jesús? Jesús le dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, porque Jesús iba para la cruz a morir. Jesús le dice, Padre, si quieres busca otra manera, pero que no se haga lo que yo quiero, porque Jesús en ese momento estaba bregando en su humanidad, bregando con su carne, porque recuerde que nosotros tenemos que bregar contra nuestros deseos. Jesús le dijo, que se haga tu voluntad y no la mía. Que pasa de mí esta copa si quieres, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. El cristiano que vigila de madrugada siempre hace lo que Dios quiere y no lo que él quiere hacer. Pero hay cristianos que hacen lo que ellos quieren. Nunca le obedecen a nadie. No se someten a nadie. Ellos quieren buscar a Dios. Ellos siguen a Jesús, pero no obedecen. Hay cristianos que siguen a Jesús, pero no obedecen a Jesús. Hay cristianos que siguen a Jesús, pero no hacen lo que Jesús hace. Quieren el poder de Dios. Quieren ser sanos. Quieren ser libres. Quieren ser prósperos, pero no quieren hacer lo que Jesús hacía. Son vivarachos. Muchos quieren ser prósperos económicamente, pero no quieren orar. Y cuando les digo que diezmen, ofrenden y den primicias, se enojan conmigo. Es que no le estoy pidiendo las primicias y los diezmos para mí. Es para que diezme y ofrende donde usted quiera, en su iglesia, donde vaya. No le estoy pidiendo a mí. Le estoy diciendo que usted tiene, si quiere ver a Dios. Pero como se enojan porque la palabra de Dios no les entra. Hay gente que no le entra la revelación del cielo, por más que usted les diga día y noche. No se les revela la voluntad de Dios. Tantos discípulos, Jesús dice que no se haga mi voluntad. El cristiano que ora de madrugada siempre hace la voluntad del Padre. El cristiano que no ora de madrugada siempre hace lo que a él le da la gana. Van a la iglesia y oran de vez en cuando, pero no le obedecen a Dios. No. En el fondo tienen sus propios pensamientos, sus propias convicciones, sus propias doctrinas. En el fondo nadie lo va a cambiar. Porque hay gente que nadie la va a cambiar. Nadie lo va a cambiar, ni Dios. Porque no quieren ser cambiados. Dios no te puede obligar. Entonces, dice, y se le apareció un ángel. Cuando Jesús estaba orando, diciéndole al Padre que si quiere que pasara de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, a Jesús se le apareció un ángel. El hombre que ora de madrugada va a tener revelaciones. El hombre que ora de madrugada, le digo algo, va a tener apariciones angelicales. No se sorprenda que en una madrugada de esta le aparezca un ángel. Los ángeles no se le aparecen a dormilones. Mucha gente ha visto ángeles desde toda la vida, mucha gente. Y yo no quiero contar mis testimonios de las visiones de ángeles que he tenido, porque algunos se enojan porque yo tengo visiones. Creen que estoy exagerando o que quiero caer bien. No, hermano, a mí no me interesa convencerlo a usted. Yo predico la verdad del evangelio. Si a usted no le gusta o no me cree, no me interesa que usted me crea. A mí me interesa predicar la verdad. El que crea, y el que no crea. No me interesa convencer a nadie. Estoy aquí para agradar al Padre que me mandó a predicar este evangelio. Entonces, a Jesús se le apareció un ángel. Los ángeles se mueven en la oración de los que están de madrugada peleando la batalla. Cuando tú oras de madrugada, ten por seguro que vas a tener ángeles a tu lado que te guarden. No solo los ángeles que están permanentemente, porque hay ángeles asignados a nosotros que siempre están con nosotros. No, van a venir ángeles más poderosos a cuidarte. El que ora de madrugada siempre tiene ángeles más poderosos a la par suya, protegiéndole y dándole fuerzas. Porque los ángeles, dice la Biblia, que vinieron del cielo un ángel para fortalecerle. Un ángel poderoso le dio fuerzas a Jesús. ¿Por qué a veces no tiene fuerzas para seguir adelante? Porque no ora de madrugada. ¿Por qué no tiene fuerzas para pelear contra el diablo y los demonios? Porque no oras de madrugada. Porque eres un terco. Eres un rebelde y un dormilón y haces lo que te da la gana. ¿Y qué cuando le aparece el ángel, dice la Biblia que Jesús estaba en agonía porque Jesús iba a la muerte? ¿Qué le pasaría a usted si le dicen que hoy lo van a matar o que mañana en la mañana usted va a la muerte? ¿Se imagina la agonía? Estando en agonía, ¿qué pasaba con Jesús cuando estaba en agonía en la madrugada? Oraba más intensamente. ¿Qué pasaba con Jesús en la madrugada? Oraba más intensamente. El hombre de Dios cuando está en agonía ora más. Pero hay gente cristiana que cuando está en agonía duerme, está deprimida, se tira a morir,
no pelea, porque eso no son gente del espíritu. Pero el hombre de Dios, cuando está en agonía, cuando está en una crisis fuerte, que nadie lo puede liberar, solo Dios, es cuando más ora. O sea, el cristiano ora más cuando está en problemas, pero hay mucha gente que no oran cuando están en crisis, que cuando viene la crisis, la adversidad, se tupen de la mente y no pueden orar ni levantarse en la madrugada. Por eso mucha gente duerme, porque la gente que duerme mucho es un sinónimo de depresión. La gente que duerme mucho está deprimida, asegúrelo. Y durmiendo quieren tapar el dolor que tienen en su corazón. Por eso mucha gente duerme día y noche, porque ellos saben que están deprimidos. Jesús les dijo, y estaba en agonía, oraba más intensamente Jesús, y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra, porque Jesús cuando oraba con esa intensidad, hasta sangre le salía. Y eso es verídico, eso la ciencia médica lo puede corroborar. Era tan intenso como oraba, orar intensamente, y aquí quiero hablar poderosamente. Ya lo prediqué en un mensaje, hay cristianos que no oran intensamente. Oran de madrugada, pero no oran intensamente. Intensamente es con toda la energía. Hay cristianos que sí oran, ¿ves? Padre mío. No. Tú no tienes pasión por Dios. Tú no tienes fe. El hombre ora, Padre, aquí estoy. Señor, ayúdame. Padre, por favor. Se le nota el fuego del Espíritu al cristiano que ora intensamente. Intensamente con todo tu cuerpo, toda tu pasión, todas tus fuerzas. Pero hay cristianos que lo llevas a intercesión, porque hay cristianos que lo llevas a interceder y, sí, Padre, aquí estoy. Pastor, estoy en una tremenda guerra espiritual, pastor. Me estoy peleando con todos los demonios. ¿Y cómo cree que pelea con los demonios ese hermano o esa hermana? Te reprendo, demonio. Te reprendo, Satanás. Te reprendo. Los demonios no te hacen ni caso. Eres flojo, eres apático. Es que yo soy callado el diablo. El hombre de Dios es intenso para orar. La mujer de Dios es intensa cuando el Espíritu Santo ha hecho un cambio en su vida. Tú eres otro, eres una persona de intensidad para orar. Y cuando se levantó Jesús de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Dice el versículo 45 de Lucas 22, cuando se levantó Jesús de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo. ¿Por qué? Porque estaban tristes. Porque no conocían la revelación que Jesús tenía que morir. Era necesario que Jesús muriera a mano de pecadores. Pero estos discípulos estaban tristes. Y así hay mucha gente que está triste pero no ora. Muchos de ustedes están tristes pero no oran en la madrugada. Muchos de ustedes tienen problemas. Muchos de los que me están viendo no son felices, pero no oran en la madrugada. No pelean por su felicidad. Solo oran un día y una semana no oran. No, usted tiene que pelear hasta que vea su gozo cumplido. No tiene que rendirse. Es duro. Yo he peleado para estar donde estoy. ¿Me entiende? Yo he peleado para estar donde estoy. He peleado duro por años. La gente quiere en un día ver todo, sin pelear la batalla en el mundo espiritual. La gente quiere ver la gloria sin pelear en el mundo espiritual. Es imposible. ¿Cómo lo halló Jesús durmiendo? ¿Cómo te halla Jesús cuando te visita en la madrugada? Jesús nos visita. ¿Y cómo te halla? Durmiendo. Jesús fue donde sus discípulos, porque Jesús visita a los discípulos y los halló durmiendo. Y Jesús les dijo, ¿por qué dormís? ¿Por qué dormís? Es que estoy cansado. No, ¿por qué dormís si estamos en una guerra? Ya vienen a traerme. Viene la gente a traerme para llevarlo a los principales sacerdotes. Jesús iba a la cruz. ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Y en qué tentación cayeron los discípulos? Que negaron a Jesús. Cuando vino la turba y vinieron los soldados, negaron a Jesús. Mire lo que dice la Biblia. Mateo 26, más adelante. Mateo 26, en Mateo, hablamos de Lucas, pero en ese mismo contexto, en Mateo 26, 55 al 56. Mateo 26, versículos 55 al 56. En aquella hora, dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón, habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Esto fue después de que Jesús les dijo a los discípulos que dejaran de dormir. Jesús dice a la gente,
que vinieron contra él en la madrugada, porque en la madrugada, cuando amaneció, en la misma madrugada que estaban orando, vinieron los malos a prender a Jesús. Los demonios te atacan de madrugada, porque los demonios son del ocultismo, los demonios son de las tinieblas. Y la gente vino a Jesús a atacarlo de madrugada. ¿Por qué no lo atacaron de día? Porque los demonios y los brujos atacan de madrugada. Y de madrugada llegaron. Entonces Jesús en esa madrugada les dice: en aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, dice, versículo 56, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Quiénes se quedaron con Jesús cuando lo capturaron? Ninguno, porque no oraron. Cuando tú no oras, te alejas de Jesús y lo niegas, comienzas a pecar, comienzas a actuar como un impío, porque no estás orando de madrugada. El que ora de madrugada se sufre con Jesús. El que ora de madrugada paga el precio como Jesús lo pagó. Pero ¿qué pasa? Estos discípulos se fueron todos. Cuando miraron que llegó la turba, mire, huyeron. Porque cuando tú no oras, tú eres miedoso. El que no ora tiene miedo de lo que va a suceder. El que no ora de madrugada tiene miedo del futuro. ¿Cómo voy a pagar la luz? ¿Cómo voy a pagar la casa? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a pagar allá? ¿Cómo voy a comer aquí? ¿Cómo voy a hacer acá? Vive con un temor, con miedo. Y así los discípulos, ¿qué hicieron? Se fueron, huyeron, dejaron a Jesús. Mucha gente ha dejado a Jesús y se ha ido al mundo porque no oran de madrugada. Dejémonos de rollos, no oran de madrugada. Yo oro a las 10 de la mañana, pues haga lo que quiera, hermano, usted es un rebelde. No es malo orar en el día, pero la revelación es de madrugada. Si no ora de madrugada, no hizo nada en el día. Pero si ora de madrugada y ora en el día, es doble. Gloria a Dios. Los cristianos que no oran de madrugada siguen a Jesús de lejos. Los cristianos que no oran de madrugada siguen a Jesús de lejos. Por las bandas. Nunca se meten y se involucran con Dios, porque son cristianos que no oran. En el libro de Mateo, búsquelo, libro de Mateo, capítulo 26. Mateo 26, versículos 69 al 75. Mateo 26, versículos 69 al 75, dice la Biblia. Pedro estaba sentado fuera del patio. Cuando capturan a Jesús, se van los discípulos. Pero Pedro se queda a una distancia, con miedo, siguiendo a Jesús. Pedro seguía a Jesús de lejos. Claro que lo seguía, pero de lejos. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo, le dice la mujer a Pedro. Tú estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Negó a Jesús. Negó a Jesús. Pedrín, el que dijo: jamás te voy a negar. Usted puede tener buenas intenciones, pero si no ora, va a terminar negando a Jesús. Esto no es de decir cosas ni de hablar positivo, es de orar. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Juró. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir. ¿Qué comenzó a hacer Pedro? A maldecir. ¿Por qué tú maldices mucho? ¿Por qué tú hablas palabras malas? Porque tú hablas palabras de incredulidad todo el día. Se nota que no has estado con Jesús orando en la madrugada. Has seguido a Jesús, pero no has orado como Jesús. Hay gente que sigue a Jesús, un montón de cristianos. La mayoría de cristianos siguen a Jesús, pero no oran como Jesús. Hay muchos que están conectados ahorita, que siguen a Jesús, pero vaya a verlos en la madrugada, hoy a las 3 de la mañana, no van a estar ni la mitad de los que están ahorita. La mitad tal vez. Los demás van a dormir. Los que están conectados ahorita, que están... ay, qué poderoso el mensaje. No se van a levantar a orar. Porque siguen a Jesús, pero no oran como Jesús. ¿Y qué comenzó a hacer Pedro? A maldecir. ¿Por qué mucha gente se levanta? Ay, yo siempre voy a ser pobre. Mis hijos siempre van a ser endemoniados. ¿Por qué empiezas a maldecir cuando te levantas en la mañana? Porque no vigilas.
Cuando tú no oras de madrugada, empiezas a hablar palabras de maldición contra la familia, contra la gente, contra los vecinos, contra los amigos. Cuando tú no oras de madrugada, tú empiezas a hablar palabras malas contra tu casa, contra tu familia, contra la iglesia, contra los demás. Él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Por qué antes que cantase el gallo, Pedro negó a Jesús? Porque los gallos cantan antes del amanecer. Los gallos cantan antes del amanecer. Y si tú no oras antes del amanecer, cuando los gallos canten, tú vas a negar a Jesús con tus actitudes. Esto es una palabra del cielo. Cuando tú te levantas, que los gallos cantan a veces 4:30, 5 de la mañana. Cuando los gallos cantan y tú te levantas, ya tú estás negando a Jesús porque no oraste de madrugada. Pedro negó a Jesús con sus acciones y con sus palabras. ¿Por qué? Porque Pedro no oró de madrugada. Porque Pedro no oró de madrugada. Entonces Pedro comenzó a negar a Jesús. Y Jesús le dijo: antes que el gallo cante, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Porque antes que el gallo cante, el hombre tiene que estar orando. Los gallos cantan entre 4 y 6 de la mañana, pero antes que los gallos canten, tú tienes que estar orando. ¿Qué estás haciendo? Durmiendo. Y cuando te levantas, niegas a Jesús con tus acciones y comienzas a pecar, comienzas a ser un impío y un rebelde. Pero Pedro se arrepintió y lloró amargamente. Y les aseguro que Pedro, después de esa acción, no dejó de orar de madrugada. El libro de Lucas, capítulo 6, versículo 12 al 13. Lucas 6, 12 al 13. Miren lo que dice. Lucas capítulo 6, versículo 12 al 13. En aquellos días, él fue al monte a orar. Estamos hablando de Jesús. Jesús se fue al monte a orar en esos días. Y pasó la noche orando a Dios. ¡Qué carácter de Jesús! Usted ha pasado la noche orando a Dios. Dice: en aquellos días se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Jesús sabía que tenía que tomar una decisión. Y en la mañana que Jesús se levantara, tenía que escoger 12 discípulos. Entonces Jesús, para tomar una decisión tan trascendental, no durmió toda la noche. Pero tú a veces tienes que tomar decisiones y te acuestas a dormir. Y por eso las decisiones que tomas siempre son las peores. Porque tú no oras a Dios para que Dios te dirija a tomar las decisiones que vas a hacer. Muchos de nosotros hacemos muchas cosas en nuestra vida sin contar con Dios. Muchos de nosotros hacemos muchas actividades en el trabajo, en el negocio, en nuestras vidas personales, sin contar con Dios. Hay cosas que Dios quiere intervenir para ayudarte y que te quitan la paz y la bendición del cielo. Pero como no haces caso, pero como eres rebelde, pero como no oras en la madrugada, entonces tomas decisiones horribles. Hay algunos que quieren pedir la mano de una novia y siempre escogen la peor esposa porque nunca clamaron de madrugada. Y así hay mujeres que no claman de madrugada por un esposo. Así hay gente que no clama de madrugada, pastores que escogen diáconos y líderes endemoniados porque nunca buscaron a Dios de madrugada para pedirle a Dios que les dirigiera a qué líderes escoger para el ministerio. Por eso hay muchas iglesias que los líderes son una vergüenza, son unos endemoniados, unos ególatras, unos rebeldes. Hay líderes y músicos, porque no son salmistas, son músicos. Esos músicos son creídos, engreídos, prepotentes y enojados. Muchos cristianos que usted va a las iglesias son unos creídos, unos soberbios, unos orgullosos, miran de menos a la gente humilde. Usted está endemoniado y no conoce a Jesús, porque el hombre de Dios que ora de madrugada es humilde, es sencillo de corazón. Entonces Jesús sabía que tenía que tomar decisiones y que tenía que escoger 12 discípulos. Entonces él tuvo que orar toda la noche porque la decisión que iba a tomar era vital para su ministerio. Oró toda la madrugada. Dice el libro de Marcos: ¿por qué Jesús hacía tantas señales y maravillas? ¿Por qué Jesús hacía tantos milagros? Y cuando oraba, la gente se sanaba. Dice el libro de Marcos, capítulo 1. Marcos 1, versículos 32 al 39. Dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. ¿A quién? A Jesús. Le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta.
y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¡Qué poderoso! Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Y muy oscuro es entre 12 y 3 de la mañana, si usted no lo sabe. Y siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús por eso hacía las sanidades que hacía. Por eso echaba fuera demonios. Hay cristianos que no pueden orar ni por una gripe. ¿Por qué? Porque no oran de madrugada, no tienen poder. Cuando usted ora de madrugada, usted es una persona con poder del cielo. Con poder. La gente, cuando usted ora por ellos, se va a liberar, se va a sanar. ¿Por qué usted no hace milagros ni señales? Porque usted no ora de madrugada. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, es cuando Jesús oraba. Salió y se fue a un lugar desierto, porque a Jesús le gustaba orar en lugares donde no lo molestara a nadie, para tener un encuentro con el Padre. Entonces le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. La gente siempre va a buscar al que ora. La gente buscaba a Jesús porque Jesús oraba, porque sabían que Jesús los iba a liberar. ¿Por qué no? Miren, escuchen. Este ministerio Roca Eterna, me escriben de todas partes del mundo todo el día y toda la noche, pidiéndome oración por un montón de cosas. ¿Por qué me buscan? ¿Por qué la gente busca al pastor Marvin Escobar y al ministerio Roca Eterna? La gloria es para Jesús, porque nosotros oramos de madrugada. Y mucha gente: pastor, quiero contar mi testimonio, y me cuentan los testimonios. Sanidades, milagros, empleos, milagros económicos, milagros de sanidad del cuerpo. Montón de cosas que la gente me cuenta. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y oramos de madrugada. Entonces Jesús le dijeron a Jesús, lo encontraron y dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido, para predicar. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Jesús sanaba y echaba fuera demonios. Jesús oraba y echaba fuera demonios. Jesús predicaba y echaba fuera demonios. ¿Por qué a veces hay pastores y líderes que no predican con poder? No tienen poder. No tienen. Y se enojan cuando miran un pastor. Porque yo tengo pastores que me envidian. Y yo no sé por qué, fíjense, hermano, porque yo no envidio a nadie. Cada quien tiene su ministerio. Cada quien tiene su forma de hacer las cosas. Hay pastores que les molesta que este ministerio avance. Hay pastores que me odian porque la gente me manda ofrendas. Hay pastores que me odian porque tengo 100,000 casi seguidores. Hay líderes que me escriben, hay gente que me escribe a decirme cosas solo porque predico la verdad. ¿En qué estoy mintiendo esta noche? En nada. Si tú oras de madrugada, vas a escapar de lo que viene, porque lo que viene para el mundo es triste. Dice el libro de Lucas, capítulo 21. Lucas 21, versículo 36 al 38. Dice: velad pues en todo tiempo. Velad en todo tiempo. El cristiano no ora solo cuando las cosas están bien o están mal. El cristiano ora siempre. En todo tiempo. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba en el día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama Los Olivos. Todo el día enseñaba en el templo, y en la noche, que decía Jesús, estaba en el monte. Jesús en la noche en el monte y en el día predicando. Tú en la noche estás durmiendo y en el día viendo televisión. Entonces estás frito. No es malo ver televisión, no es malo ver un programa, pero tienes que conectarte con Dios y conectarte con su palabra. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. ¿Por qué la gente nos sigue? ¿Por qué tenemos casi 13 millones de reproducciones en este canal? ¿Por qué tenemos casi 100,000 seguidores? Miren, hasta me llaman. Me han escrito 2 empresas, me han escrito. Una empresa me dijo: déjenos poner anuncios en su canal, y le vamos a dar $600 a la semana. No, mi canal no es negocio. Hace poco me escribió otra empresa que iban a anunciar Nike y un montón de productos en mi canal. O sea, cuando usted se metiera a mi canal iba a salir un anuncio al lado. Tampoco. Yo no estoy para hacer negocios.
Por eso mis ovejas y los hermanos que me aman y que aman este ministerio, lo que hacen es que mandan ofrendas, diezmos y primicias cuando Dios los toca, no se los pido. No hacemos negocio. Porque este ministerio, este canal ha llegado a... Tenemos ahorita 168 en vivo. ¿Usted sabe qué es eso? Son milagros. Y los videos se reproducen en miles en todo el mundo. Hasta en África, hasta en Asia. Me escriben de Oceanía, de Australia, de todos los países, de muchos países. Escriben exagerado todo el día, porque Dios está con nosotros, porque estamos vigilando, porque estamos orando en todo tiempo, porque estamos vigilando. Y así te pido a ti que vigiles. Si tú oras y vigilas, tú vas a ver la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Pero si tú duermes todo el día y toda la noche, tú no vas a ver la gloria de Dios. Entonces, levántate de madrugada, haz un esfuerzo, controla el sueño. Y vas a ver la gloria de Dios en tu familia. Vas a liberar a tu familia, a los tuyos. Vas a poder orar por todos esos problemas, las crisis que tienes, que no has podido ser libre. Porque los demonios y los brujos y satanistas son poderosos. Y si tú no oras en la madrugada, no vas a tener el poder para echarlos fuera. Necesitas un cambio de actitud. Un cambio de mente. No me ataques a mí. Yo no soy tu enemigo. Tu enemigo es el diablo. Agárrate con él. Ora. No me ofendas a mí. Hay gente que no le gusta este ministerio Roca Eterna porque en este ministerio no vas a jugar. Muchos han visitado esta iglesia, pero no les gusta porque en esta iglesia no vas a hacer lo que quieres. A algunos no les gusta verme predicar, pero no hacer lo que Jesús hace. Los amo. Y oramos por toda la gente, oramos por la ciudad, oramos por los perdidos. Tenemos lista de oración, por eso tenemos la oración a las 3 de la mañana. Oramos de lunes a sábado a las 3 de la mañana, de 3 a 4 de la mañana, oramos por Facebook Live de Roca Eterna. Así que los espero mañana a las 3 de la mañana, lunes a sábado, para que se conecte usted con este canal y oremos, alabemos a Dios, glorifiquemos a Dios. Usted aprenda a orar, porque el propósito de orar en la madrugada es que usted aprenda a orar. Y después oramos por las necesidades de todas las personas que escriben en los comentarios, de las cuales hemos recibido muchos testimonios de que lo que Dios ha hecho. Porque Dios escucha las oraciones que oran en este ministerio Roca Eterna. Jesús es el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí, dice Jesús, no le echo fuera. Comienza una vida de oración ahora. Conviértete en un vigilante de la madrugada. Yo te aseguro que vas a tener la victoria en todo lo que hagas. Conviértete en un vigilante. Busca a Dios temprano de madrugada. Y vas a ser bendecido, vas a ser prosperado. Levántate. No tengas temor. Tenemos prédicas en vivo los martes y viernes a las 7 de la noche. Martes y viernes a las 7 de la noche. Y si estás ahorita en vivo, aprieta aquí el celular y te va a salir una campanita. Te va a salir una campanita y ahí en la campanita te va a salir una opción recibir notificaciones en vivo y le das para recibir notificaciones en vivo de este ministerio. Estoy para servirles, estoy para amarlos, estoy para darles una palabra, no les voy a mentir. No voy a quedar bien con usted, pero sí le voy a predicar la verdad, porque la gente necesita a Jesús. El fin se acerca, viene un tiempo del fin, viene un nuevo orden mundial. Viene un tiempo de control y manipulación de las masas. ¿Usted cómo va a resistir lo que viene si no ora? Los amo. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Cuando Dios te busque, no endurezcas tu corazón como el día de la provocación. Jesús está aquí. Él te ama y te quiere bendecir. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete, reconcíliate con Jesús y sírvelo con todo tu corazón. Les habló el pastor Marvin Escobar de la Iglesia Roca Eterna en Puerto Cortés, Honduras, Centroamérica. Te espero el viernes a las 7 de la noche a través de este canal.